Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy nos sumergimos en un viaje fascinante a través del tiempo, una travesía que no se mide en años comunes, sino en esos mágicos ciclos de 4 años que marcan el ritmo de nuestro planeta. Vamos a conversar sobre la historia de los mundiales de fútbol. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en la enorme influencia que tiene una simple esfera de cuero? Es capaz de paralizar naciones, silenciar ciudades y movilizar a millones de almas en un solo latido. El Mundial no es simplemente un torneo deportivo, es un espejo nítido del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. En él se cruzan la geopolítica, la evolución social, la economía y el drama humano en su expresión más pura. Es una observación muy acertada. Si analizamos la historia, cada edición de la Copa del Mundo se comporta como una cápsula del tiempo perfecta. Para comprender el clima político o social de una década en particular, no hace falta recurrir a densos manuales. Basta con observar qué país organizó el torneo, qué naciones participaron y cómo se comportaron dentro y fuera del campo. Todo comenzó en 1930, en Uruguay. Imaginemos lo que significaba la logística en aquel entonces, cruzar el océano Atlántico en barco en una travesía de semanas. Selecciones europeas enteras viajaron juntas a bordo del transatlántico Conteverde, entrenando en la cubierta para no perder la forma física. Era una aventura con un romanticismo y una mística que hoy en día, en la era de los vuelos privados, nos parece sacada de una novela de ficción. Es increíble pensar en esos pioneros del fútbol. Y el contexto de ese primer torneo en Montevideo también tenía una carga enorme. Uruguay venía de ser doble campeón olímpico y quería consolidar su prestigio internacional. Para Sudamérica, organizar este evento era una declaración de orgullo frente a una Europa que solía considerarse el centro del mundo deportivo. La gran final entre Uruguay y Argentina reflejó una rivalidad fronteriza febril. Se cuenta que miles de hinchas argentinos cruzaron el río en barcos, en medio de una densa niebla, mientras la policía uruguaya confiscaba armas en las puertas del estadio. ¿Cómo crees que este deporte pasó de ser un pasatiempo reglamentado por la aristocracia victoriana a convertirse en este motor de identidad nacional en el sur del continente? La clave está en la apropiación cultural. Cuando el fútbol llegó a los puertos de Buenos Aires y Montevideo de la mano de los marineros británicos, sufrió una transformación radical. El estilo original inglés, basado en la fuerza física y la disciplina táctica, fue deconstruido en los potreros y en las calles de tierra. Los jóvenes locales desarrollaron una forma de jugar basada en el engaño, la agilidad y la improvisación, la famosa gambeta. El fútbol dejó de ser un simple ejercicio físico para convertirse en una forma de expresión personal y colectiva. Por lo tanto, cuando llega el Mundial de 1930, lo que estaba en juego era la validación cultural de una sociedad que buscaba definirse ante el mundo. Esta pasión desbordante continuó creciendo y encontró su punto de máxima tensión dramática en 1950. El inolvidable maracanazo. Esa palabra sigue resonando en el imaginario futbolístico como el sinónimo definitivo de la sorpresa y el dolor deportivo. Brasil había diseñado el torneo de 1930 para que fuera su gran carta de presentación al mundo. Construyeron el estadio más grande del planeta, el Maracaná, como un colosal monumento de su futura grandeza. Todo estaba preparado para una celebración nacional sin precedentes. Los periódicos ya daban por hechos el título antes de jugar la final. Y de repente, un equipo uruguayo liderado por la garra de sus jugadores arruina la fiesta más grande de la historia de Brasil. ¿Cómo afectó este desenlace a la mentalidad y a la sociedad brasileña de la época? La derrota de 1950 dejó una cicatriz profunda en el alma de Brasil. El escritor Nelson Rodríguez la definió como la catástrofe nacional irreversible de su país. Ilustra a la perfección el sentimiento de desolación absoluta de los 200.000 espectadores que presenciaron el partido. El guardameta brasileño de aquel día, Moacir Barbosa, fue condenado socialmente durante el resto de su vida, cargando con la culpa de un gol que paralizó a una nación. Fue un castigo injusto que demostró la crueldad que a veces acompaña al deporte. La tristeza fue tan inmensa que la Federación Brasileña decidió retirar para siempre la camiseta blanca que usaban hasta entonces, considerándola maldita, y adoptó la legendaria camiseta verde-amarela, que pocos años después dominaría el mundo en Suecia, 1958, con la aparición de Pelé. Es asombroso cómo una derrota obligó a una refundación de la identidad futbolística de un país, y esa refundación dio sus frutos dorados muy pronto. La irrupción de Pelé coincide además con un cambio tecnológico crucial
que transformaría el fútbol de un evento presencial a un espectáculo de masas globalizado, la televisión. Con la llegada de las transmisiones en directo y, sobre todo, el Mundial de México 1970 transmitido a color, el fútbol adquirió una dimensión mítica. ¿Hasta qué punto crees que la tecnología y la televisión moldearon la figura del futbolista moderno y cambiaron la esencia misma del torneo? La televisión fue el catalizador que convirtió a los futbolistas en héroes globales. México 70 lo cambió todo. Ver el juego fluido del Brasil de Pelé en un color vibrante bajo el sol del Estadio Azteca fue una revelación estética para millones de personas. Sin embargo, este avance también marcó el inicio de la comercialización a gran escala. Las grandes marcas publicitarias comprendieron que el Mundial era el mayor escaparate del planeta. A partir de ese momento, los intereses económicos empezaron a dictar las reglas. Se modificaron los horarios de los partidos para satisfacer a las audiencias del hemisferio norte, se introdujeron patrocinadores y el futbolista pasó de ser un deportista local a convertirse en una marca global. Es la eterna tensión entre el arte y el negocio, pero más allá del aspecto comercial, el Mundial también ha sido utilizado históricamente como un escenario de representación geopolítica y, en ocasiones, como un mecanismo de distracción por parte de regímenes autoritarios. El ejemplo más sombrío ocurrió en Argentina en 1978. Mientras la junta militar cometía violaciones sistemáticas a los derechos humanos a escasos metros de los estadios, el país celebraba la obtención de su primer título mundial en medio de una fiesta colectiva. ¿Cómo se analiza hoy en día esa contradicción entre la alegría popular y la manipulación de un régimen del terror? Es uno de los episodios más complejos y desafiantes de la historia del deporte. La dictadura militar argentina diseñó el Mundial de 1978 como una operación de propaganda para lavar su imagen ante la comunidad internacional. Querían proyectar una imagen de orden y felicidad. Lo trágico es que la pasión del pueblo era real y legítima. Para los ciudadanos comunes, el triunfo de la selección ofreció un desahogo emocional necesario en medio de un clima de represión constante. Los propios jugadores han manifestado que ellos jugaban para la gente, no para los dictadores. Este suceso nos demuestra que el fútbol nunca se juega en el vacío, siempre está entrelazado con la realidad social y política de su tiempo. Esa dualidad es estremecedora. Y sin embargo, la historia también nos regala momentos de una belleza y una rebeldía tan puras que logran trascender cualquier intento de control. Pienso en el Mundial de México 1986 y en la figura monumental de Diego Armando Maradona. El partido contra Inglaterra estaba cargado con la dolorosa memoria de la Guerra de las Malvinas ocurrida apenas 4 años antes. En ese partido, Maradona protagonizó dos jugadas que definen perfectamente la complejidad del fútbol: la picardía de la mano de Dios y la perfección del gol del siglo. ¿Cómo interpretas el impacto cultural de ese partido en la historia del fútbol? Ese partido es la quinta esencia del fútbol como narrativa dramática. En 90 minutos, Maradona condensó la identidad del fútbol de potrero y la elevó a mito universal. La mano de Dios representa la astucia del desposeído, la picardía de aquel que utiliza el ingenio para superar al rival, una forma de justicia poética muy arraigada en la cultura popular. Pero el segundo gol es una obra maestra de la física y la estética. Fue la demostración de que el talento individual puede desafiar las estructuras establecidas. Ese día, Maradona no solo clasificó a su selección, ofreció a su país una victoria que se sintió como una reparación emocional, demostrando el inmenso poder simbólico del fútbol. Es fascinante ver cómo un solo hombre pudo cargar con las expectativas de toda una nación. Avanzando en el tiempo, vemos que el Mundial comenzó a expandirse hacia nuevos territorios geográficos y comerciales, como Estados Unidos en 1994, Asia en 2002 con Corea y Japón, y Sudáfrica en 2010, el primero en el continente africano, recordado por el sonido de las bubucelas y la imagen de Nelson Mandela. ¿Crees que esta expansión geográfica respondió a un deseo genuino de democratizar el deporte o fue principalmente una estrategia comercial de la FIFA para conquistar nuevos mercados? Ambas realidades coexisten. La llegada del Mundial a Sudáfrica en 2010 tuvo un valor social y político incuestionable. Fue una oportunidad para que el continente africano se mostrara al mundo desde una perspectiva de celebración y unidad. El fútbol sirvió como un puente de integración, pero no debemos ser ingenuos respecto a las dinámicas de la FIFA, que opera como una corporación multinacional cuyo objetivo es expandir sus fronteras comerciales.
La elección de nuevas sedes a menudo responde a criterios de rentabilidad económica y de influencia geopolítica, lo que a veces genera tensiones con las comunidades locales que no siempre se benefician de las enormes inversiones en infraestructura. Esa tensión económica y ética alcanzó su punto máximo en la edición de Qatar 2022, un mundial rodeado de intensos debates sobre los derechos humanos y el cambio inédito de calendario para jugarse en invierno debido al clima extremo. A pesar de todas las críticas previas, el torneo concluyó con una de las finales más espectaculares de todos los tiempos entre Argentina y Francia, coronando la trayectoria de Lionel Messi. ¿Cómo podemos gestionar, como espectadores, esta contradicción constante entre el rechazo a los excesos del negocio del fútbol y la innegable emoción que nos produce el juego en sí? Es el gran dilema del aficionado contemporáneo. Vivimos en una disonancia cognitiva permanente. Por un lado, somos conscientes de las sombras del negocio, de la corrupción y del uso del deporte para blanquear imágenes políticas. Sin embargo, en el instante en que el balón comienza a rodar y vemos a los mejores atletas realizar jugadas extraordinarias, toda esa estructura corporativa parece desvanecerse y nos dejamos llevar por la emoción. La final de 2022 fue un drama de proporciones épicas. Nos manifestó que, a pesar de los intentos de monetizar el fútbol, el juego en su esencia sigue siendo impredecible, caótico y profundamente emotivo. Las lágrimas de alegría y la tensión no se pueden fabricar en una junta de negocios. Quizás esa sea la mayor fortaleza del fútbol, su resistencia a ser completamente domesticado por el dinero. A pesar de los presupuestos multimillonarios, el resultado final sigue dependiendo de la precisión de un pase, de la intuición de un portero y de la trayectoria de la pelota. El Mundial sigue siendo esa gran hoguera alrededor de la cual la humanidad se reúne para compartir la misma historia durante un mes. Es una de las pocas experiencias verdaderamente globales que nos quedan en un mundo tan fragmentado. Totalmente de acuerdo. En una sociedad donde cada persona consume contenidos hiperpersonalizados, el Mundial sigue siendo uno de los pocos eventos capaces de congregar a miles de millones en torno a una experiencia compartida. Al mirar hacia el futuro, con el Mundial de 2026 que se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones, nos enfrentamos al desafío de ver si este crecimiento constante no terminará por desvirtuar la mística y la exclusividad del torneo. Es un interrogante que solo el tiempo podrá responder, pero si algo nos demuestra la historia que hemos recorrido hoy, desde aquellos barcos que cruzaban el Atlántico en 1930 hasta los modernos estadios del desierto en 2022, es que el fútbol posee una capacidad de adaptación y una vitalidad asombrosas. Los formatos e intereses económicos seguirán cambiando, pero la ilusión de ver a una selección levantar la Copa del Mundo seguirá siendo el motor incombustible de esta hermosa locura. Así es. Al final del día, el Mundial no pertenece a los dirigentes de la FIFA ni a las corporaciones patrocinadoras. Pertenece a la memoria colectiva de la gente, pertenece a los abuelos que le cuentan a sus nietos cómo vieron jugar a Pelé, a los padres que celebraron el gol de Maradona en el 86 y a la generación que vio a Messi levantar la copa en el desierto. Es un hilo invisible que conecta generaciones y que seguirá tejiendo historias en el futuro. Ha sido un viaje increíble a través de la historia, las emociones y las contradicciones de este torneo que define épocas. Agradecemos profundamente su compañía en este recorrido histórico y futbolístico. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros al realizarlo. Y recuerden, el fútbol es mucho más que 22 personas corriendo detrás de un balón. Es la historia de la humanidad contada a través de una pelota. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario. Ahora también tenemos un segundo canal, El Comentario 2, ambos disponibles en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.